Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. No sé si ustedes conocerán y recordarán un programa de fútbol que había los domingos hace años, que se llamaba Fútbol de Primera, en el que se repasaba la jornada del domingo y dos comentaristas muy famosos de ese tiempo, que eran Enrique Macaya Márquez y Marcelo Araujo, iban, comentando cada partido, sus jugadas, los goles, las alternativas, las expulsiones, etc. Y cada vez que duraba como 2 horas, te comías un montón de propaganda, el mejor partido siempre quedaba para el final, que todo el mundo quería ver cómo había pasado las cosas. Claro, no había ESPN, DirecTV, etc. No podía ver tanto fútbol como se ve ahora. Ahora es como, bueno. El asunto es que cada vez que pasaban al corte, te anunciaban al partido que iban a mostrar después del corte. Y decían, lo que viene en fútbol de primera, viene, por ejemplo, San Lorenzo Racing. Y entonces comentaban otra cosita más, y lo que viene en fútbol de primera. Bueno, a mí se me ocurrió dar esta meditación para que delante de Jesús todos podamos ir como seguir acomodándonos a lo que viene. Porque digo seguir porque ya está viniendo o ya ha venido. Y por otro lado porque va a seguir viniendo ahora con nuevos firuletes, por decirlo de alguna manera. Y entonces, para acompañar lo que el Señor nos propone a través del gobierno del Padre, es importante que estemos en sintonía, ¿verdad? En sintonía. Ya sabemos muy bien que desde que falleció nuestro padre, don Álvaro nos dijo que estábamos en la etapa de la continuidad, que no iba a haber muchas etapas más que la de la continuidad. Pero también me parece que está claro para todos nosotros que la continuidad no es estática, que el mundo ha cambiado y sigue cambiando y seguirá cambiando, y entonces justamente nosotros tenemos que continuar con esta obra que Dios ha puesto en nuestras manos, a la altura o respondiendo las exigencias que van poniendo los tiempos. Sabemos muy bien, otras veces lo hemos meditado, y pienso yo que con cierta frecuencia cada una lo rezará en su oración. El Padre nos ha enfocado desde que comenzó su paternidad en que Jesús sea el centro de nuestra vida. No es que antes no lo fuera, como es obvio, pero que de alguna manera teníamos que hacer como mucho foco en Él. También porque en el mundo lo que ha sucedido es que hemos perdido mucho de la trascendencia de Dios y, como sabemos, somos contagiados, digamos así, por lo que pasa en el mundo. Y entonces, volver a enfocarnos en quién es Jesús, en el hecho de que Jesús es Dios. Paréntesis, si ustedes supieran la cantidad de gente que en el hospital me responde que Jesús no es Dios, alguna otra vez creo que se los he contado también, es notable. Y bueno, ¿y entonces Jesús es Dios? No, además así, no, Jesús no es Dios.
Bueno, entonces, el Padre es como que nos ha puesto mojones muy claros, ¿verdad? Lo sabemos porque ha dejado de escribir montones de cartas, muy buenas como teníamos antes, para escribir cartas, menos cartas en las que tengamos que volver, sobre las que tengamos que volver una y otra vez y ahondar ahí y decir, bueno, para esto, ¿no? La primera, como todos recordamos, fue sobre la libertad. Y entonces ya hace tiempo que estamos en esto que viene, pero que todavía está llegando, ¿eh? Porque volver a vivir o vivir la libertad de los hijos de Dios, tal como necesitamos en el día a día, tal como lo tenemos que vivir en el siglo XXI, en donde las características del mundo y lo que el mundo proclama por libertad es lo que ya sabemos, y entonces nuestra reacción o nuestro modo de enfrentar eso puede ser otra cosa, y bueno, otra reacción, otro modo. En definitiva, hace ya esa carta, si yo no me equivoco, eh, es del 9 de enero del 18, ¿verdad? Eh, bueno, ya son varios años y sin embargo todavía la llevamos a oración, nos preguntamos cómo lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo, no solo cada uno en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hermanos, cómo la promovemos, porque la libertad supone responsabilidad. Bueno, no quiero empantanarme. La carta que el Padre nos escribió sobre la amistad, curioso que uno diga, bueno, el Padre nos escribe sobre la amistad, bueno, curioso que nos haya escrito sobre la libertad, curioso desde un punto de vista, no tan curioso desde la experiencia, desde lo que pasa, desde la visión del Padre y pienso yo, desde la visión de muchos hijos y de todos, tal vez, que nos damos cuenta, mirá, sí, el asunto deriva y hay que ir como redirigiéndolo. El lente de la cámara se desenfoca, hay que volver a ponerlo en foco. Cuanto más lío hay en el mundo y cuanto más tiempo pasa, hay más posibilidades de que a través de ese lente no veamos bien y tenemos que esmerarnos por ver bien. Todo el tema de la amistad como parte esencial de nuestra vida, incluso de la amistad entre nosotros, es decir, de la fraternidad, del cariño fraterno, pero también de la amistad respecto de los demás como materia de nuestro ser apóstoles. Nosotros no somos predicadores al mejor estilo Testigo de Jehová, sin desmerecer nada del trabajo que hacen, o cualquier otro que, no sé, que ponga una mesita en una esquina, se pare arriba con un megáfono y empiece a anunciar el Evangelio. Lo anunciamos a través de la amistad. Bueno, el Padre además nos escribió el año pasado esta carta sobre las distintas maneras en que se concreta nuestra vocación. Y después, casi sin darnos cuenta, me parece, porque no es que nos enteramos de modo inmediato de lo que estaba sucediendo en otras regiones del mundo, pero con el correr de los meses, de repente llegó a nuestras costas, ¿no? que, que el vicario y la secretaria regional fueron de hecho en marzo a Roma, y qué era eso, y ahí uno empezó a escuchar, no, es que hubo reorganización en otras regiones que se han unido. Y entonces en África Oriental había habido una reorganización circunscripcional, y después también nos enteramos de América Central y nos enteramos que había pasado también en algunos países de Centro Europa, y nos anunciaron también lo que viene en fútbol de primera, ¿no? Bueno, se viene, parecía que iba a llegar antes. Cuando uno escucha estas cosas, pienso yo, se genera ansiedad, ¿no? A veces, ¿y ahora qué va a pasar? Eh,
y se esperaba, tal vez, o alguno esperó que sucediera más antes. Ahora pienso yo que todos somos conscientes que está al caer, ¿no? Y entonces por eso, delante de Jesús, dije, bueno, por ahí vale la pena que nos imaginemos cómo estamos preparados en la actitud del corazón para ver de cómo apoyar la jugada, de cómo seguir la jugada, de cómo hacer que la jugada se convierta en try. Ya que hoy me levanté deportivo, no sé cuántos saben ustedes de rugby, si saben, me parece que a mí me apasiona, o sea, si algo que me apasiona, me saca, es el rugby, digamos, ¿no? El rugby es un juego bastante complejo y por eso, bueno, muy atractivo, donde hay millones de factores, donde hay bastantes jugadores por equipo, 15, donde se exige mucha planificación y también se exige mucha improvisación, donde se exige manejo, pero también se exige velocidad, donde se exige compromiso absolutamente y unidad, donde es necesario que todos estén involucrados, porque en cuanto uno no está involucrado, te hacen puntos. Bueno, no voy a seguir hablando de rugby porque no creo que les interese demasiado. Pero, ¿por qué les hablé estas pequeñas pinceladas? Porque pienso que vale la pena que nos preguntemos, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a acomodarme a los cambios que vengan? A los que ya han venido, como dije antes, ¿me he acomodado lo suficiente? ¿Los he abrazado desde el fondo del corazón y me he propuesto entender a fondo qué significa el nuevo modo en que el Padre quiere que vivamos la libertad? ¿Me he empeñado en repasar todo lo que el Padre nos dice sobre la amistad para realmente sacar propósitos en mi vida que cambien mi manera de vivirla hasta ahora? A ver, no estoy acusando de que nadie la viviera mal, pero lo que está claro es que hay nuevas exigencias. Lo que está claro es que hay que volver a poner foco. Lo que está claro es que si tenemos que responder al mundo del siglo XXI, tenemos que estar a la altura del siglo XXI. Y entonces es necesario que ahondemos, que con relativa frecuencia nos sentemos delante de Jesús, como ahora, que nos escucha, siempre nos escucha, pero bueno, esta mañana de domingo, haciendo oración junto al sagrario, y realmente saquemos las cuentas y le digamos, wow, Señor, sí, leí la carta, la leí hace 2 años y medio. Después la agarré un par de veces más y le di una ojeadita, no llegué a leerla toda entera. Bueno, no fue una sola, fueron tres. Además de la carta, podríamos incluir en la que el padre nos contó cuáles fueron las conclusiones del Congreso, ¿verdad? Y todo como ese plan de trabajo que se proponía porque todos se lo habíamos puesto en sus manos, digamos, ¿no? El Congreso representa a todos los líderes del Opus Dei y en el fondo le transmite al quien elige como sucesor de quien se ha ido, bueno, esto es lo que hay ahora. Y entonces tenemos que decir, bueno, Señor, yo estoy siendo buen instrumento, estoy siendo consciente de estas líneas maestras y estoy apoyándolas con seriedad, con profundidad, con deseos de que den los frutos que vos esperás, porque además todo esto viene de vos. No es consecuencia de una trasnochada, ¿no? Ya lo sabemos, pero bueno, tal vez si te vuelvo a poner una pregunta así aguda, te digo, le hemos dado toda la importancia real en los actos, hemos transformado la actitud interior y las acciones en consecuencia. Porque ahora van a pasar cosas que nos van a afectar más. O sea, cuando ha llegado este cambio organizacional, uno dice, bueno,
Lo que importa es que cambie el corazón de cada persona, ¿no? En el fondo, lo institucional o lo organizacional termina siendo de menor importancia siempre. Además, el padre mismo ha dicho, y si vemos que estos cambios no ayudan o no funcionan, los volvemos para atrás y se acabó, ¿verdad? Pero hay una lógica que está detrás, y hay una lógica que tiene que llevarnos a decir, bueno, efectivamente pueden no funcionar los cambios porque no nos metamos de verdad en esa lógica y no comprendamos qué es lo que pasa. Yo no me voy a instituir ahora en la voz de la lógica, en el profeta de la lógica que hay detrás. Pienso que cada uno de nosotros tiene que rezarlo, pero voy a tratar de ayudar un poquito. Es muy razonable que si el Padre nos habla de libertad, hace unos años, y que nos está subrayando la importancia de la libertad, como siempre fue en nuestra vida, bueno, que de alguna manera la libertad siempre, bueno, no de alguna manera, la libertad siempre va acompañada de la consiguiente responsabilidad. Y por lo tanto, de una menor necesidad de control. No vamos ahora, no es el momento, aunque el padre ha dicho que de todas maneras sí hay un momento de estos 7 años para repasar y reflexionar sobre nuestra historia. ¿Se acuerdan de este mensaje, no carta ahora, sino mensaje del 20 de junio, en el que el padre convoca un comité para preparar el centenario de la obra y dice que será un tiempo de reflexión sobre nuestra historia, nuestra identidad y nuestra misión, ¿verdad? Bueno, ahora no es el momento para repasar la historia, pero sí podemos pensar, bueno, la responsabilidad fue, digamos, de alguna manera atada a control, bastante control. Cuando hay bastante gente que se ocupa de guiar, bueno, y de seguir a otros en el modo en que viven su responsabilidad y su libertad, se desarrollan mecanismos de control. Ahora, si nos están hablando de libertad y van a desaparecer organismos de gobierno, necesariamente va a haber mucho menos control. O sea, ahora el que no se enfocó en que con libertad y responsabilidad tenía que volver a ver en qué cambio funcionaba, ¿no? Bajá 2 marchas, volví a poner unas, viste, cuando uno está manejando, no sé yo cuántos autos pasan ustedes en la Panamericana, digamos, ¿no? Pero a veces uno te dice, bueno, mira, acá a si no le meto más potencia, es decir, si no bajo 1 o 2 cambios, no voy a tener fuerza en el motor para pasar a tengo que pasarlo, bajo 2 cambios, acelero, freno, no sé. Creo que se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, muy bien, acomodarnos. Naturalmente, lo que se nos está diciendo es, mira, hay una necesidad de que lleguemos más capilarmente a todas partes. Las personas que están, algunas de las personas que están formando parte de los organismos de gobierno, es necesario que estén en el frente y por lo tanto todos nos tendremos que acostumbrar, ya nos lo venían anunciando, señores, la libertad y la responsabilidad, a trabajar y a vivir, bueno, como en realidad siempre ha sido nuestro espíritu, pero con menos sorveglianza, direbbero gli italiani, ¿no? Con menos personas que están animándonos, que nos están recordando cosas, que nos están sugiriendo, a ver, no se nos olviden de esto y de lo de acá y lo de más allá. Todo eso, Jesús, te pedimos que nos demos buena cuenta que ahora está en mis manos, en la de cada uno de nosotros. Y entonces, si siempre el apostolado que hemos hecho ha sido la sumatoria del apostolado de cada uno, pues ahora esto vuelve a estar como muy en la superficie, muy resaltado, ¿no? No es el apostolado que organiza la institución el que se hace,
Eso nunca fue, o nunca debió ser, no sé. Siempre hemos sido cada uno de nosotros trabajando por las almas, por amor a Jesús. Jesús, que mi amor, que el amor de cada uno de los que está aquí crezca, que se haga nuevamente responsable, que diga, bueno, yo, ¿qué voy a hacer yo? El otro día, en el círculo, perdona que te cuente esta pavada, me parece que no estoy infringiendo ninguna norma, nos dijeron, se viene una etapa de autonomía. Y después nombraron a uno que dijo, cuidado con fulano, ¿no? Bueno, hay uno que tiene fama de autonomía. Bueno, fenómeno, ¿está bien? Es lo que se viene. Lo que viene en fútbol de primera, lo que viene en nuestras vidas. ¿Estoy preparado? ¿Estoy maduro para que el Señor me diga a mí en la oración, che, estás panza arriba tomando sol? Pareces un lagarto. Movete. Porque hay otra cosa que es importante, que es recordar que los consejos locales no son organismos de gobierno. Y los consejos locales entonces no van a asumir, o por lo menos no deberían en teoría asumir el gobierno. Simplemente organizan el devenir de las casas, de los centros. Pero no. Bueno, padre, con esto lo que pareciera es que usted está diciendo que dependíamos demasiado de las delegaciones, ¿no? Que es lo que parece que ya no va a estar. Ahora no suceden los cambios que ya casi todo el mundo sabe y estamos fritos, después de esta meditación no sirvió para nada, ¿no? Pero bueno, este, hay que prepararse, hay que responsabilizarse, hay que animarse psíquicamente porque cuando vos estás acostumbrado a que hay alguien que te recuerda cosas, hay alguien o que te sugiere, o que te dice, o que viene a hablar, o que te pregunta, o que, bueno, cuando incluso estás acostumbrado a decir, bueno, me atajo porque andás a ver qué puede pasar, se generan como mecanismos interiores de la psiquis, que es obvio, en el que, en los que o con los que uno funciona. Pues todo eso va a ser drásticamente disminuido. Entonces, insisto, no va a haber que pedirle, y por favor los consejos locales absténganse, de pretender ejercer todo eso que el padre es evidente que está diciendo, miren, autonomía. La autonomía es para las casas, pero entonces una cosa que uno puede meditar es, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Si no va a poner, porque también está la otra, ¿no? Cuando había alguna dificultad, ¿quién dirimía? Y dirimía la autoridad. Y ahora puede haber dificultades, como siempre, ¿eh? ¿Y quién va a dirimir? ¿Quién va a decir en qué fecha se va a ocupar la casa de retiros tal o tal otra, qué centro va a organizar, que no solo qué centro, porque a veces el centro funcionará como tal y otras veces la célula que sean una o dos de ustedes organizará una actividad en tal lado o en tal otro? ¿Quién va a dirimir? Por ejemplo, esto es una pregunta muy interesante. Yo tengo una respuesta. Voy a dejar un poco de silencio y de suspense para que cada uno de ustedes diga, claro, ¿quién va a dirimir este tipo de cosas? De las cosas que en la casa puedan suscitarse, ¿cómo se van a dirimir? No, bueno, va a seguir estando la directora que va a decir, mirá, sí, la directora va a seguir estando, como decía antes, resuelve las cosas organizativas normales. ¿Qué es lo que el padre está sacando más a la luz? ¿Qué es lo que quiere el padre que suceda con todas estas cosas que de a poco, a través de ya algunos años, nos va sembrando? ¿Qué pasó cuando llegaron a cada uno de los países a donde se iba a comenzar la región? ¿Qué pasó con los que vinieron? Primero, habitualmente llegan los varones, después las mujeres. ¿Qué pasó?
Además sucedió, ustedes se acordarán, sucedió en tiempos en lo que se mandaba era un telegrama de 4 palabras, ¿no? Como mucho. Entonces no es que llegaban indicaciones demasiado largas o concretas sobre todo lo que se debía o no se debía hacer. De alguna manera estamos volviendo a una simplificación original, ¿no? ¿Cómo se van a resolver las circunstancias, las situaciones que sucedan? Bueno, yo voy a dar mi opinión, la voy a dar bajito, porque no sé si es lo que va a pasar, pero yo pienso que vamos a aprender a dialogar muchísimo más. Para poder hacernos cargo de que entre todos los que estamos en un determinado lugar, cada uno responsablemente y libremente tiene que ser locomotora sin necesidad de que otros organicen, otros indiquen, otros controlen, otros pidan datos. La necesidad esencial es que todos seamos mucho más maduros y sepamos dialogar. El diálogo es lo que nos va a permitir, el diálogo con Jesús y el diálogo entre nosotros, lo que nos va a permitir ser mucho más fuertes a la hora de llegar a las almas. Un diálogo que por lo tanto va a suponer bajarse de muchos caballos. Porque la cultura que traemos es la de gente que estaba bastante subida al caballo, en algún modo, a ver si me estoy zafando con este modo de decirlo, y otra gente que estaba acostumbrada a estar debajo del caballo. Y entonces, los que estaban cómodos abajo del caballo, señores, arribita, a moverse. Ya no hay más alguien arriba del caballo que te diga, que te indique, que te tete, que esto, que lo otro, que lo... Y a los que estaban arriba del caballo, pues nada, ya están debajo del caballo. Ahora a trabajar como todos, cada uno lo suyo. Y a trabajar dialogando, y a trabajar en equipo, y a seguir la jugada, y a hacerse cargo. Cuando llegaron acá don Ismael Sánchez Bella, don Ricardo Fernández Vallespín, cuando poco tiempo después llegó José Luis Gómez, no tenían más que un crucifijo, la bendición del Padre y una imagen de la Virgen y el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Dialogaron con Jesús y dialogaron entre ellos. No pude nombrar a las de casa que llegaron, a nuestras hermanas, porque no sé los nombres. Pero imagínense qué habrán hecho. Porque hicieron, dialogaron. Charlaron con Jesús, charlaron entre ellas. Cada una hizo su parte, fue relacionándose, fue ilusionándose, fue trabajando. Bueno, se me fue el tiempo. Vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen que nos ayude de verdad a disponer nuestro corazón y a disponer, te insisto, nuestra interioridad, nuestra psiquis, para que acompañemos. Una de las palabras mágicas que hacía que ganáramos los partidos cuando éramos chicos, que nos enseñaban, los que nos enseñaban rugby nos decían apoyo. O sea, el jugador de rugby siempre tiene que estar responsabilizado por seguir a donde está la pelota y al que lleva la pelota, pero un día la lleva uno, otro día la lleva otro, porque la pelota, la otra cosa es el pase. La pelota no puede tener todo el tiempo uno, es imposible, porque te taclean. Bueno, no me voy a meter de vuelta en el deporte, ya dije que me levanté deportivo. Madre Santa, ayúdanos a crecer, a madurar, a confiar en Dios, como siempre, y a confiar en el Padre que nos está guiando para que rejuvenezcamos. El Padre habla del rejuvenecimiento en ese mensaje de junio y habla de los jóvenes. De hecho, calculo yo que la edad de los que queden será la edad de los más jóvenes, los que queden en los organismos de gobierno. Y también habrá que acomodarse a ello, a que los jóvenes, una vez más, como antes que eran jóvenes por necesidad,
colaboren con el Padre y todos nosotros que somos jóvenes del corazón también lo hagamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.